Hola Piscis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Piscis, qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 7 al 13 de marzo de 2022. Para Piscis, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensajito hay para vosotros esta semana? Recordaros que tenéis disponible, mirad, esta ha salido, tenéis disponible, os comento un momentito rápido, ese vídeo con las energías más generales para el mes de marzo, donde también encontráis un mensaje para cada uno de los signos, y aparte esas predicciones anuales, donde al hacerlas mes a mes, en la descripción del vídeo, ahí tenéis el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año. Así que os pongo ahí el enlace por si también queréis ver esa información. Mirar, Piscis, os sale la carta del silencio. En el tarot tradicional vendría a ser la carta de la estrella en realidad. Y nos pedirían una semana en la cual estar, aparte de lo que nos hablaría la estrella en ese aspecto más de fluidez, de rendirnos no de rendición, más de aceptación, en ese aspecto de aceptación, de aceptar que las cosas quizá son de una determinada manera, pero fluir con ello y también en ese aspecto de ver cómo, lo veo mucho en ese punto de entender o comprender las diferentes situaciones que podáis estar viviendo sin dejaros llevar al aspecto más mental. Por eso es como cerrar los ojos, no hay que ver ni entender ni comprender la situación o circunstancia que se esté viviendo desde ese aspecto más terrenal, quizá queriendo ver o queriendo comprender la situación desde ese aspecto más con los ojos del alma, viendo aquí este sexto chakra, este tercer ojo, en el que podamos entender o comprender la situación desde el prisma de cuál es la enseñanza o el aprendizaje que esa situación me viene a dar. Es como no quedarnos en la superficie, en esa limitación de la mente de poder juzgar o ver o vivir o sentir una situación determinada desde solo ese enfoque, sino verlo también en cuál puede ser la causa o la parte de responsabilidad que nosotros como seres individuales tenemos con respecto a esa situación también. Sí que es cierto que nos piden ese apartarnos de ese ruido más externo, quizá de esas opiniones o de esos juicios que se puedan generar también con respecto a esas diferentes situaciones o circunstancias que estéis viviendo para que podáis conectar con vosotros mismos en ese interiorizar y ver con claridad qué es lo que vosotros estáis sintiendo en ese aspecto de vuestras emociones, de que os centréis en vosotros para encontrar esa guía interior, que es lo que yo veo que os puede estar bloqueando, el que no os estéis permitiendo escuchar a vuestro interior, no poder llegar a esa comprensión, a esa paz que estáis necesitando esta semana por todo ese ruido externo que os digo que os pueda condicionar a la hora de entender o comprender la situación, como os decía, desde otra visión, desde otro prisma, quizá desde este enfoque más del tercer ojo. Se trata de que busquéis vuestra voz interior en este silencio, en ese aislaros si es necesario de todo ese ruido, de todas esas personas, del problema o la circunstancia que os esté preocupando en sí, para que podáis llegar a ese vuestro propio ser, a esa vuestra voz interior, a esa guía y a ver todas esas señales que realmente os están queriendo dar de comprender cuál es el motivo, la causa y hacia dónde os va a llevar esa situación o circunstancia vivida, Piscis. Es como no caer quizá en el victimismo o en el derrotismo o el no querer ver, porque como no se comprende a nivel racional o mental, pues salen todos esos juicios, pero que lo que hacen es apartarnos de la verdad o de esa verdad que nos quiere hacer ver ese tercer ojo, ese aspecto más de entender o comprender la situación de cuál es la enseñanza o el aprendizaje que me viene a ver o la parte de responsabilidad que cada uno tenemos también, porque esa es la guía también, el encontrarnos a nosotros mismos, a nuestra propia esencia, Piscis. Vamos a ver qué más mensajito os dan para esta semana, Piscis, con el tarot del 7 al 13 de marzo.
Mirar, es que claro, entramos en esa lucha, en esa competición, en esa rivalidad, por eso hay que salir de todo ese ruido, por eso os dicen intentar distanciaros de aquello que os está preocupando o que os está creando este conflicto con los demás. Es como que hay muchas opiniones, todo el mundo opina, todo el mundo tiene sus juicios, su punto de vista y no sientes que sea el tuyo, tú tienes otro punto de vista, pero entras como en ese conflicto contigo mismo al dudar de realmente cuál es tu opinión, cómo ves tú la situación. Por eso te están pidiendo aíslate de todo ese ruido, de todos esos juicios, de todas esas opiniones, para que puedas crear tu propia opinión, para que no entres en ese conflicto contigo mismo, en ese aspecto de confusión y de duda, y que luego vayas a ver manifestada y proyectada esa confusión, ese conflicto, también para con los demás. Porque aquí veo esas diferencias de opinión, esas discusiones, esa competición, que lo vemos aquí como echando ese pulso con los demás en cualquier ámbito. Podríamos ver en ese aspecto más laboral, por hablarnos del palo de los bastos, que puede haber como esa rivalidad, esos enfrentamientos, esas discusiones o esas tensiones con los compañeros o rivalizando también por querer optar a algún puesto de trabajo, algún reconocimiento por parte de superiores, en fin. Por eso os dicen quizá para que podáis comprender de dónde viene ese conflicto, que ese conflicto nace en vosotros y luego viene proyectado en los demás. Quizá esa es la comprensión que se os está pidiendo hacer y por eso necesitáis aislaros y salir de todo ese ruido externo. Os va a favorecer salir del conflicto, salir de esa dualidad, de esa confusión, tomar la decisión realmente de cortar con todo aquello que no os es beneficioso, de todos esos pensamientos que os llevan a esa confusión y salir de toda esa rivalidad, salir de esa dualidad que es la que os está confundiendo. Por eso es necesario aislaros y encontrar esa conexión para con vosotros mismos para poder comprender la situación desde otra perspectiva que no sea la de la mente, que es la que os va a llevar a ese conflicto también para con otras personas. Y os va a favorecer el tomar la decisión realmente de centraros en vosotros mismos para salir de cualquier confusión o conflicto que pueda estar habiendo con otras personas. Y mirar, este es el desafío y el reto y volvemos con la estrella nuevamente. Por eso ese punto de insistir, Piscis, en fluir con la situación, en ese aspecto de rendiros, no os desgastéis más. No entréis en esos conflictos que no os van a llevar a ninguna parte. Cada uno tiene su opinión, totalmente respetable, en ese aspecto de tolerancia, de que cada uno con las diferentes circunstancias o situaciones que se vivan tiene su parte de responsabilidad y tiene su aprendizaje y su enseñanza al respecto, que tú únicamente te centres en la tuya, Piscis, porque si lo quieres entender desde el punto del ego, de la mente, de lo lógico, de lo racional, vamos a entrar en juicios y en querer culpar quizá a los demás y ahí ya estaríamos echando balones fuera, queriendo justificar la situación que porque mira a los demás. Por eso es, en ese silencio, aíslate de lo de los demás para centrarte en ti mismo, para encontrarte a ti, para liberarte de todos esos enfrentamientos, de todos esos conflictos más mentales y de todas esas luchas que estamos viendo ahí del ego, para que te encuentres a ti mismo, para que te quites todas esas caretas, que te puedas mostrar en esta autenticidad, en esta desnudez para contigo, encontrarte a ti mismo y que ya te va a dar igual lo que piensen los demás, es en esa aceptación de ti, de que da igual que los demás lo comprendan o no. No se trata de que tú tengas, porque aquí es como estás en esa competición de alguna forma, si me siento incomprendido, si los demás no entienden mi punto de vista, pues me estoy esforzando un montón por hacerles cambiar de opinión, por convencerles de alguna manera de cómo lo estoy viviendo yo. Cuando te están repitiendo muchísimo que lo importante es que lo sepas tú,
Si con que tú lo sepas ya te liberas de ese gran peso y los demás podrán pensar lo que quieran, no dejarte condicionar por la opinión de los demás, porque entonces vas a entrar en conflicto y en luchas porque los demás tengan otro punto de vista diferente al tuyo. Esto es hacia lo que te estás dirigiendo, hacia ese cambio, hacia ese evolucionar. En esa evolución a nivel, os digo, no tanto terrenal, por eso en ese aspecto de esta situación, ¿qué te viene a enseñar? ¿Para qué está esta situación de conflicto y de diferencias de opinión y de tensiones con los demás? Quizás para que te des tú ese valor a ti mismo y que con que tú lo sepas y tú comprendas cuál es tu sentimiento, cuáles son tus emociones o cuál es tu punto de vista en esa situación o circunstancia que estés viviendo, es suficiente. No hace falta convencer a los demás ni desgastarse tanto porque lo puedan entender, porque tú estás en tu propio camino de evolución y los demás llevan el suyo y a lo mejor ya no están en el tuyo y esas personas ya tienen que desaparecer. Por eso te va a favorecer salir de esos conflictos, de crear ese conflicto para con el otro, quizá en ese empeño por quererlo convencer y crear como esa manipulación de que pueda pensar como tú piensas o que lo pueda sentir de la manera en como lo estás sintiendo tú, porque es algo tuyo. Y yo veo aquí esos cambios a mejor, en esa evolución, en ese avance para contigo mismo también y en ese crecimiento tuyo a nivel espiritual también, que lo veo mucho en esa conexión con las dos cartas de la estrella que estaban saliendo. Y este es el consejo. Lo veo mucho en que te forjes tu propia prosperidad y abundancia sobre lo que tú crees, tú sientes, tú piensas. Es como sal de esos condicionamientos que yo estaría viendo aquí más familiares, esos valores familiares, ese aspecto de que las cosas se han hecho de una determinada manera de generación en generación y ahora tú vienes a mostrar que no, que es de otra manera o que tú ves la situación de una forma diferente, pero te estás centrando en convencer a los demás de tu punto de vista o de que piensen como tú. Y el consejo es sal de todos esos condicionamientos quizá más familiares o esos valores que han venido inculcados a nivel familiar, que se trata de que te encuentres a ti mismo. Este es el desafío y el reto, que te aceptes a ti tal cual tú eres, que te liberes de lo que puedan pensar los demás o del juicio o opinión de los demás, que te muestres en esta desnudez, en esta autenticidad, en tu esencia tal cual tú eres, porque es a lo que te están conduciendo, a que te encuentres a ti mismo en ese silencio, saliendo de ese ruido externo o de esos condicionamientos o valores familiares que yo estaría viendo aquí. Ese sería el consejo, porque lo que no estás viendo es que tienes todos los recursos, toda la inteligencia y todas las capacidades de poder crear esa abundancia, esa prosperidad en tu vida que tú deseas. Además, a todos los niveles, porque la Reina de Oros nos habla de esta prosperidad y abundancia material, pero también de ese amor, de ese cariño, de esa comprensión y esa aceptación de ti mismo que tú tengas contigo. Es tratarte de forma cariñosa, de forma amable, es aceptarte tal cual tú eres, aunque los demás no tengan el mismo punto de vista o la misma opinión o no lo vean de esa manera. Eso es, quizá esas personas y que a lo mejor personas muy cercanas con las que vayáis a sentir como que os vayáis a sentir incomprendidos, que es lo que yo veo. Y os están diciendo, trasciende ya todo eso, ya en esta rueda de evoluciona, avanza, cambia, tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa evolución ya a otra cosa. No puedes estar pendiente de vivir tu vida a base de sentir la aprobación de los demás o no sentir el rechazo de los demás, porque esa situación viene a enseñarte algo, Piscis. Quizá en el darte tu valor, en el realmente que no importa, se ha desaparecido todo, no importa lo que piensen los demás, mientras tú tengas tu conciencia tranquila y lo sientas tú para contigo mismo. Da igual la opinión de los demás en ese aspecto, totalmente respetable, en esa tolerancia, no queriendo tampoco manipular desde el punto de es que quiero que piensen lo que yo pienso porque no tiene por qué. Ahí lo veo mucho como ese conflicto que pueda estar habiendo con los demás, porque ese conflicto empieza contigo mismo, porque como tú no te das ese valor,
no ves realmente lo abundante de ti con respecto a las diferentes situaciones que puedas estar viviendo, pues entonces esta situación te lo tiene que mostrar y te lo proyectan esas otras personas. Mirar, Vanessa os dice que para tomar una decisión te preguntes de qué forma me acerco más a mi divino propósito y qué me aleja más de él, Piscis. Es como esa pregunta a ti mismo de ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué me acerca más a mí mismo, a mi esencia, a ser yo auténtico, a liberarme de todos esos pensamientos o juicios que puedan tener los demás o lo que los demás puedan querer para mí? Y te dicen, no temas ser poderoso, Piscis. No corres ningún riesgo, sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficia a otras personas tanto como a ti mismo, que es lo que yo veía con la Reina de Oros. No solo en la capacidad de prosperidad y abundancia material que tienes de conseguirla, sino en la capacidad de hacer uso de un modo afectuoso de todos tus recursos, de todo tu poder para poder crear esa abundancia, esa prosperidad en tu vida, ese tu propio legado, que crees tú tu propio legado de ahora en adelante para las futuras generaciones también, saliendo de todos esos conflictos y de toda esa competición y de toda esa tensión que no te está llevando a ningún sitio. Por eso encuéntrate a ti mismo y no tengas miedo de ser poderoso, de mostrarte tal cual tú eres. Y por eso te dice Vanessa que te preguntes a la hora de tener que tomar una decisión ante las diferentes situaciones que cada uno pueda estar viviendo, qué se acerca más a tu divino propósito, a ser quien tú has venido a ser aquí, en esta evolución de tu alma también. Así que Piscis, estás en un momento muy importante esta semana de autoaceptación, de definirte a ti mismo independientemente de la opinión de los demás. Hay que salir de esas opiniones externas, de todo ese ruido, de todos esos condicionamientos sociales, familiares y morales para empezar a mostrarte en esta desnudez, en esa esencia, en esa autenticidad, como tú eres en total libertad. Eso es, porque si no vas a estar siempre en ese conflicto contigo mismo y generado siempre proyectado para con los demás, Piscis. Se trata de encontrarte a ti y manifestarte tal cual tú eres. Venir a hacer lo que tú has venido a hacer aquí, mostrarte en tu esencia. Y tú puedes. Toda la desconfianza que puedas tener son tus miedos, porque aquí te lo están diciendo claro. Tú puedes. Y me viene mucho deciros el número 35, no sé, buscarlo en la forma en como a cada uno os pueda resonar, pero me ha venido mucho en que le hagáis caso en esta iluminación a este número que os pueda ayudar también. Tú puedes ese nuevo comienzo, porque además la estrella nos habla mucho de que tras la carta anterior que le precede, que es la torre, dejar caer todos esos condicionamientos, todas esas creencias, esos pensamientos limitantes, todo aquello que ya no está alineado para con vosotros, llega este resurgimiento de la estrella, que es ese comenzar de cero, comenzar de nuevo. Ver todos los recursos con los que uno cuenta para comenzar nuevamente, pero ahora totalmente liberado de todos esos condicionamientos o todos esos juicios o todas esas opiniones externas que yo estaría viendo aquí, o a nivel familiar también, para que podáis crear vuestra propia prosperidad, vuestro propio legado. Y tú puedes dar ese salto de fe, ese creer en ti, ese confiar en ti. Aunque tengas miedo, confía en que todo lo que vayas a necesitar para materializar tus sueños va a serte dado. Es en esa confianza que no ves de tus recursos, de que queriéndote a ti, dándote tú tu valor, puedas llegar a esta gran prosperidad, a crear tu propio imperio realmente, en aspecto material y en ese aspecto más afectivo también. Así que, si algo no os gusta, decir que no os gusta, que también tenéis ese poder de no conformaros. Por eso, aquí os hablaba Atenea de que no temáis ser poderosos porque no estáis corriendo ningún riesgo y es más, manifestando vuestro poder os vais a ayudar a vosotros y también podéis ayudar a los demás. Así que
no seguir la corriente o por el hecho de que todos piensan de una determinada manera, yo también tengo que pensar de esa manera. No dejaros manipular ni condicionar por eso. Os va a favorecer en este aspecto, podríamos ver también el hacer oposición, pero de alguna forma no para entrar en conflicto, pero sí para manifestar vuestro punto de vista, aunque sea contrario al de los demás. Eso es. Aunque no tengáis que seguir la corriente, que haya ya esa evolución, que haya ya ese cambio de encontraros a vosotros mismos y mostraros en esa autenticidad sin tener que estar mostrando el fingir ser alguien que en realidad no sois y para lo que no habéis venido aquí tampoco. Así que si algo no os gusta, decir que no os gusta. Si algo no queréis, decir que no lo queréis, para que todo lo que se quede y lo que queráis esté alineado para esta vuestra evolución también. Al otro lado del miedo está la felicidad y la libertad, que es de la que nos está hablando también la estrella. Así que Piscis, una semanita importante de autodefinirse, de realmente esto soy yo, así me muestro, a quien le guste bien y a quien no también. Y no hay que llegar a discusiones ni a conflictos. Si no te gusta no pasa nada. Es que no tenemos que agradar a todo el mundo. Eso es. Tienes que sentirte bien principalmente contigo mismo. Es lo más importante, que seas leal a ti mismo, que te seas fiel a ti mismo. Y las personas que lleguen a tu alrededor y estén en tu entorno y lo que tú vayas a crear será dentro de esa lealtad, de esa fidelidad que tú ya tienes a ti mismo. Eso es, Piscis. Vamos a ver qué afirmación hay para vosotros esta semana. Para Piscis. Esta de aquí. Mirad. Relajo todos los músculos de mi cuello y me libero de la tensión de los hombros, de toda esta tensión que estaríamos viendo aquí. Lentamente respiro y me relajo más y más con cada respiración, en este silencio, en este estado de introspección, de meditación. Esto es, lentamente respiro y me relajo más y más con cada respiración y relajo todos los músculos de mi cuello y me libero con la estrella de la tensión de los hombros, de toda esa tensión que me origina estas situaciones de conflicto y de discusiones. Así que Piscis, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Y es más, ha salido volando la mariposa roja, así que seguir esa vuestra pasión, eso que os apasiona, que os motiva, que os entusiasma, independientemente de lo que puedan pensar u opinar los demás. Eso es. Tú puedes. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias, Piscis, que paséis una feliz semana y feliz día.